Terapia de acupresión. La terapia de acupresión tiene tanto defensores como detractores. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar de ella es que trabaja de manera no invasiva en nuestro organismo, produciéndonos beneficios evidentes. Vas a descubrir hoy qué es la acupresión, cómo se hace o realiza esta técnica, que adelantamos ya que es muy sencilla y es muy importante para muchos. Si es lo mismo que la acupuntura o en qué se diferencia, algo que te sorprenderá y que seguramente te gustará. Sigue viendo y descubre todo lo que esta técnica puede aportarte solo recibiendo placer y disfrutando de un buen rato de relax. ¿Qué es la terapia de acupresión y para qué sirve? Acupresión es una de las varias técnicas de la medicina tradicional china. Es similar a otras que ya llevan tiempo implantadas en Occidente, aunque por supuesto no igual. En este caso, lo que se busca es el fluir del chi en nuestro interior para lograr su equilibrio y que con ello nuestro estado sea saludable, beneficiándonos de aspectos como alivios, reducciones, eliminaciones, calmas y otras formas de resta de dolores, mermas y otros, o al contrario, acrecentando sobre todo sensaciones de bienestar trabajando a nivel mental. Para que esto suceda, lo que se hace es presionar unos puntos llamados meridianos que están relacionados con las diferentes partes de nuestro cuerpo. Así es como conseguimos llegar a ellas y trabajarlas para normalizar su estado y sean funcionales. Esto se consigue presionando con los dedos y en ocasiones con los nudillos de los dedos o de manera excepcional con los codos. ¿Cuáles son los usos y beneficios de la acupresión para mejorar la salud? La mayoría de las personas que reciben esta terapia acuden a ella para tratar de controlar o mermar los síntomas de ciertas afecciones. Las más usuales son fatiga, especialmente la que se relaciona con el cáncer, pero no la única. Dolores de cabeza a todos los niveles. Dolores musculares y tensiones, tendinitis, tirones musculares, etc. Vómitos y sensación nauseabunda producida a raíz de la aplicación de terapia quimio o de una cirugía, así como el embarazo. Cinetosis, mal movimiento por falta de percepción entre lo percibido y lo real. Disfunciones menstruales como hemorragias, calambres, irregularidades, etc. Estrés. Aún así, los beneficios de la acupresión van muchísimo más allá, existiendo mejora de patologías típicas que se dan de hecho en varios de los puntos, como el estrés, hasta otras de las que puede que no hayamos oído hablar nunca, como el retraso intelectual, eliminación de ganas de llorar sin motivo y otros casos curiosos. Podemos decir que, en general, se tratan dolencias físicas evidentes, pero hay puntos que, bien estimulados, trabajan sensaciones emocionales o incluso viscerales. En cualquier caso, a continuación, vamos a ver los puntos más utilizados con todos y cada uno de los beneficios que comporta su presión. De este modo, te podrás hacer una idea de lo completa que es esta técnica tradicional. ¿Cómo aplicar automasajes para mejorar la salud y recuperación de lesiones? Veamos todos los puntos a considerar al respecto de una sesión de acupresión convencional y cómo debemos aplicarnos un automasaje nosotros mismos de forma correcta y sencilla. Postura de cúbito supino o de cúbito prono. Postura. Una de las especificaciones que debemos considerar y mantener es la de que el paciente adquiera la postura de decúbito supino o decúbito prono. Esta consiste en permanecer en paralelo al suelo, acostado, con cuello neutro, se suele colocar algún elemento para conseguirlo y con la mirada al cenit. Las extremidades estarán extendidas, las manos con la palma hacia arriba y los pies en flexión neutra, es decir, dejándolos descansar de manera similar a como si estuviésemos de pie en un ángulo cercano a los 90 grados respecto a la pierna. Será el propio profesional quien para punzar sobre una y otra zona te vaya moviendo suavemente. Presiones.
Estas buscan estimular los puntos de acupresión, reflejos o meridianos que, como hemos dicho, se relacionan o son la representación de zonas de difícil acceso, que son las que están afectadas. Las presiones se pueden realizar tanto con la yema de los dedos pulgares como con los nudillos de los dedos o, de precisarse, con cualquier otro dedo. La presión debe ser suave, pero aplicarse con firmeza para ir aliviándose lentamente. La duración de estas varía entre los 30 y los 120 segundos. Otro punto importante del masaje de acupresión es que estas punciones se deben repetir 3, 4 o 5 veces. No se trata de apretar una vez más o menos fuerte, sino de hacerlo en cada punto como y cuánto se considere. Finalmente, no debemos olvidar mimar la zona circundante a los puntos meridianos. Estas se van a masajear o estirar tras terminar cada presión para dar mayor confort y recuperar más fácilmente la situación original de la zona trabajada. Sesión. La sesión debe realizarse buscando siempre la relajación de la persona. Para ello, se adecuará la sala con música e iluminación, aunque esto no es un requisito indispensable. De hecho, sería contraproducente si el profesional no es capaz de encontrar con facilidad los puntos de presión. En cualquier caso, reina el silencio, se esparcen aromas, la persona se mantiene vestida, etc. Finalmente, tenemos que destacar que una sesión completa tiene una duración de entre 50 y 60 minutos. En este caso se estimularán cantidad de puntos, siempre buscando un bienestar general. Por lo general, se suelen escoger un conjunto de puntos que producen un bienestar en tantos aspectos como es posible. Sin embargo, si acudimos por un problema en particular, lo lógico es que las sesiones sean más cortas y se enfoquen en aquellos meridianos relacionados con nuestra situación. Material complementario. Para que la práctica sea más completa, equilibrada y efectiva, en ocasiones los expertos se valen de diferentes elementos. Bolas de acupresión. Se usan para realizar masaje en una zona localizada. Son muy estimulantes por su estructura con pinchos. Anillo de acupresión. Se usa para hacer los masajes en los dedos, tanto de las manos como de los pies. Esterilla de acupresión. Una base de colchón con elementos de diferente relieve que permiten que recibas un masaje de manera pasiva conforme se te va aplicando la presión en diferentes puntos mientras estás tumbado. ¿Es lo mismo la acupresión que la acupuntura y la punción seca? Es posible que te hayas hecho esta pregunta al ir viendo este video. Ciertamente las tres tienen objetivos similares y parte de su actuación es parecida, aunque hay evidentes diferencias. La diferencia radica en que la acupresión se practica con los dedos ejerciendo presión y que para la acupuntura y para la punción seca se hace uso de agujas ínfimas que penetran mínimamente en la piel. Los puntos se pulsan, pero no por igual. El material, el recurso utilizado es diferente. Más lógico sería preguntarse si la punción seca y la acupuntura es lo mismo, pues se parecen mucho más. En general, la primera está respaldada de manera científica, mientras que la acupuntura, como la acupresión, se basa en la medicina tradicional oriental, mucho más antigua y sabia que la medicina actual de Occidente. A su vez, entre la punción seca y la acupuntura, la mayor de las diferencias es que la acupuntura, como la acupresión, sigue marcando los puntos meridianos, mientras que la punción seca trata el punto gatillo, zona afectada o la que actúa sobre ella. Para ello, se da otra diferencia, que es la postura del paciente. Si trabajamos sobre los meridianos, la posición será de decúbito supino. En el caso de las zonas gatillo, hay que colocarse de manera que éstas sean lo más fácilmente accesibles. Por evidentes motivos, otra gran diferencia es la asiduidad con la que nos podemos someter a sesiones con o sin agujas. ¿Cuáles son los riesgos y contraindicaciones del masaje de acupresión? De todo lo anterior, podrás entender fácilmente que la acupresión tiene un riesgo ínfimo, por no decir inexistente. A fin de cuentas, estamos hablando de masajear y hacer pulsiones en zonas no delicadas de nuestro cuerpo. Aún así, vamos a ver sus posibles efectos secundarios y las contraindicaciones que tiene. Efectos secundarios.
De manera poco habitual, pueden darse dos situaciones. Dolor. Es posible que tras una sesión se sienta algo de dolor en las zonas tratadas. Este nunca debe ser intenso. Mareo. Puede darse debido a la confluencia de la acción opresiva en zonas sensibles como zonas de paso de sangre. Hematomas. También cabe la posibilidad de que aparezca un hematoma si tenemos piel sensible o un flujo sanguíneo poco convencional, que no significa que sea malo. Contraindicaciones. En cuanto a contraindicaciones, aunque ya hemos visto que la terapia es poco invasiva, sí se dan algunas. Embarazo. Puedes recibir sesiones de acupresión durante el embarazo. Simplemente hay puntos como la baja espalda, la pierna U, obviamente el abdomen, que no se podrán presionar. Heridas. Por obvios motivos, ninguna herida debe ser presionada, pues con ello evitamos su curación y daremos lugar de hecho a reabrirla con su correspondiente sangrado. Hematomas. Zonas inflamadas. En general, no debes permitir que se te realice presión en zonas inflamadas a no ser que conozcas su origen y este sea compatible. Otras contraindicaciones. Hay varias circunstancias en que la acupresión puede ser aconsejada o no por un profesional. Estas son si tiendes a padecer hematomas, aunque no los tengas en el momento, si sufres de trastornos hemorrágicos de cualquier otro tipo, si estás tomando fármacos de tipo antiplaquetario o anticoagulante, si sufres algún cáncer, si padeces una enfermedad cardíaca o tienes osteoporosis. En cualquiera de estos casos, la consulta con tu médico es obligatoria. Y conociendo tu historial, será él quien considere si debes someterte a sesiones de este tipo, ofreciéndote los correspondientes consejos según tu caso. No dudes en visitar feelrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.